sobre urgencias en dermatología, pues como se imaginarán, pues las urgencias en dermatológicas realmente no son muchas, son contaditas, pues como las cosas que llevan al paciente a consultar por urgencias y que requiera pues como un servicio mucho más rápido. La gran mayoría de cosas son pues como cosas que se pueden evaluar por consulta o que se pueden evaluar pues como de forma más sencilla. Es las urgencias pues como su nombre lo indica, son cosas pues que requieren una evaluación rápida por un dermatólogo. No son muchas. Yo traté de agrupar acá como a través de unos casos clínicos. De hecho, esto aquí incluye parte de lo que yo hago en la clase con los estudiantes de la Universidad de Antioquia, para tratar de hacerlo pues como un poco más ameno. Yo me presento entonces, soy Miguel Mateo Cuervo, soy profesor de la Universidad de Antioquia, me gradué pues como médico y como dermatólogo de la universidad. Trabajo actualmente en el Hospital Alma Mater de Antioquia, que es pues el hospital que hace parte de la universidad. Y bueno, entonces la idea hoy es que vamos a hablar de urgencias. A mí siempre me gusta, pues los que me conocen saben que me gusta mucho el arte, me gusta siempre empezar con cosas artísticas. Esta es una de las obras más famosas de Jacques-Louis David, La muerte de Marat. Jacques-Louis David fue uno de los representantes más importantes del arte neoclásico francés, más o menos como a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y él aquí representa entonces a Marat. Jean-Paul Marat era un médico, pues si no sabían, era un médico bien importante de la época de la Revolución Francesa durante este reinado del terror, y él se volvió como un extremista. Él creó un periódico que se llamaba El Amigo de la Gente, donde al principio empezó como a hablar como sobre cosas de la revolución, pero empezó después a hablar de personas, como tratando como de criticar a personas que él le parecía que eran pues como que estaban en contra de la Revolución Francesa, y esto llevó pues a que muchos fallecieran. Esto, por supuesto, le ganó muchos enemigos y finalmente, pues, uno de ellos lo mató. Resulta que, pues lo pongo porque es importante para la dermatología, porque Marat se cree que tenía una enfermedad dermatológica que lo obligaba a que tuviera que estar durante mucho tiempo sumergido en bañeras para tratar de, pues como en inmersión en el agua, para tratar como de paliar esos síntomas. Es bien importante desde hace muchos siglos, pues como la inmersión en el agua ha ayudado a muchos pacientes síntomas, sobre todo los síntomas, por ejemplo, de la dermatitis, que se cree que pudo ser lo que sufría Marat. Él decía que tenía, pues como en algunas de sus memorias, que él tenía unas lesiones en la piel que eran intensamente pruriginosas, sobre todo en la cara, pero también que le daban en mucho el cuerpo, y que por eso lo hacía que estuviera todo el tiempo inmerso en las bañeras. De hecho, fue asesinado en una bañera y por eso fue representado en esta obra de Marat. Entonces, voy a empezar con los casos clínicos. Creo que son 8 casos clínicos, si no estoy mal. El primero es una mujer de 70 años. Todos estos casos que les voy a mostrar hoy, todos son casos que vi en la clínica, en el hospital, pues en la León 13. Es una mujer de 70 años. Los hijos la traen a urgencias porque dicen que se puso roja. Ella dice que tiene antecedente de alergias en la piel desde hace mucho tiempo y que hace unas semanas que está peor. Los hijos dicen que ve que toda la piel le pica, que le han aplicado muchas cremas y muchas lociones, pero que nada le sirve, y ella dice que lo único que la refresca momentáneamente es el alcohol. Entonces, les voy a poner las fotos un momentico como para que ustedes las vean y ya después les voy a hacer la descripción. Esta es entonces una foto de la parte entonces posterior, de la región dorsolumbar y la región superior. Estas son unas fotos de los muslos y los brazos, pues como ven están bien extensas las lesiones. Estas lesiones básicamente eran unas placas eritematosas que tenían una descamación fina, no era una descamación gruesa, sino una descamación fina en la superficie. En algunas zonas tenía algunas costras serosas, que eran realmente más que costras, eran excoriaciones, que eran pues como secundarias al rascado, y que tenían unos bordes que quizás no eran pues como muy bien definidos como otras enfermedades, por ejemplo la psoriasis, que uno ve que tiene normalmente un borde súper bien definido. A este tipo de lesiones es a las que llamamos como de apariencia eczematosa, que se parece a los eczemas, los eczemas se caracterizan por tener estas placas rojas que pican, que se ve que tienen una escama fina en la superficie. Y como ven acá entonces en la espalda, tiene numerosas erosiones. Vean que tiene como varias erosiones, que es pues como esta pérdida del epitelio, esta pérdida superficial. Si fuese más profundo serían úlceras, en este caso pues son más superficiales. Siempre que haya erosiones es importante preguntarle al paciente si antes de esta erosión tuvo de pronto una vesícula o una ampolla en la superficie, o si uno el examen físico las ve, porque en caso de que sean secundarias a, por ejemplo, vesículas o ampollas que se rompan, pues realmente sí serían erosiones.
En el caso de esta paciente eran por rascado, o sea que todas estas lesiones realmente eran escoriaciones. Esto nos habla del prurito tan intenso, obviamente que ella lo menciona pues en el interrogatorio, pero al examen físico solamente pues como mirando las fotos de las lesiones se da uno cuenta del intenso prurito que estas lesiones le producen. Entonces, en resumen, es una mujer que dice que tiene antecedentes de alergias desde hace años, que tiene un compromiso ahorita generalizado de la piel, con prurito muy intenso, con eritema y descamación, que son extensos, vea que compromete una parte muy extensa de la piel y que además es dentro de lo que ella menciona, pues dice que se ha aplicado alcohol. Entonces podemos concluir que esta señora tiene una eritrodermia, posiblemente por una dermatitis atópica, que vean que ella dice que tiene un antecedente de alergias desde hace mucho tiempo y que además está empeorada por contactantes, relacionando entonces lo de la aplicación del alcohol. Esto es una cosa que es supremamente habitual en nuestro país. Es muy común que haya dermatitis atópica, pero quizás es mucho más común que los pacientes se apliquen contactantes para tratar de paliar los síntomas. Sobre todo baños de ramas, jabones, alcohol, vinagre, barzol. La gente se aplica un montón de cosas pensando que eso les va a ayudar a paliar los síntomas. Y es verdad que, por ejemplo, el alcohol uno se lo aplica y de pronto siente cierta sensación como de que lo refresca uno momentáneamente, pero eso lo que genera es más una irritación que va a persistir en el tiempo. Entonces, las eritrodermias, esta es una de las causas más importantes de hospitalización en dermatología. Cuando hablamos de eritrodermia, nos referimos a la presencia de eritema y descamación que ocurre en más del 70% de la superficie corporal. Dependiendo del texto, uno puede ver que sea 80 o 90, uno puede hablar más de 70 en general. Es básicamente un paciente que está rojo y que descama toda la piel. Cuando uno ve un paciente así, esas causas que aparecen mencionadas son las causas que uno debe ir a buscar o pensar que el paciente lo haya llevado pues como a esta eritrodermia. Las dermatitis, como ven esta paciente, una dermatitis atópica lo puede llevar a una eritrodermia. Las dermatitis de contacto irritativa son muy comunes. La dermatitis seborreica está mencionada, pero realmente es muy infrecuente que llegue a producir una eritrodermia. Las toxicodermias, estas reacciones cutáneas a medicamentos que ahorita vamos a ver más adelante. Las enfermedades ampollosas autoinmunes como los pénfricos y pemphigoides también podrían llevar a producir una eritrodermia. La psoriasis, saben que la psoriasis puede llegar en algún punto a producir eritrodermias, bien sea la psoriasis vulgar o las formas pustulosas de psoriasis, y ya cosas más inusuales como los linfomas, algunas infecciones, sobre todo el síndrome de piel escaldada, los exantemas virales y otras pues mucho más inusuales. ¿Por qué es importante la eritrodermia? Porque esta afectación generalizada de la piel nos va a producir lo que llamamos falla cutánea aguda o insuficiencia cutánea aguda. ¿Esto por qué es importante? Porque la piel, recuerden que cumple muchas funciones. Entonces, lo principal, obviamente, es la protección de las cosas externas, ¿cierto? Que no nos vayamos a infectar con agentes externos y protegernos, pues, como nuestros órganos por dentro. Pero la piel también cumple muchas otras funciones. Si tenemos una piel afectada, tenemos una pérdida mayor de líquidos electrolitos, esto puede llevar a falla renal. Esa inflamación cutánea puede llevar a aumento del gasto cardíaco, hay alteración en la termorregulación, esto aumenta la tasa metabólica, entonces generalmente los pacientes tienen hiperglicemia, también hay inhibición de la secreción de insulina, la piel está compuesta por su gran mayoría por queratina, si perdemos queratina, que es una proteína, entramos en un estado de hipoalbuminemia y por supuesto lo más importante, que es la causa principal por la que los pacientes con eritrodermia pueden llegar a fallecer y es la colonización por microorganismos que puede llevar a una sepsis. Entonces, si yo tengo un paciente con una eritrodermia y estas son las cosas que se nos van a afectar, porque estas son pues como como todo lo que nos va a terminar pues como afectando esa insuficiencia cutánea aguda, lo que tengo que ir a mirar es cada una de esos aspectos que se me va a ir a afectar. Entonces, controlar estrictamente los signos vitales, hacer un hemograma completo para tratar de identificar cómo está esa línea celular, mirar cómo está la función renal, a veces la función hepática dependiendo del caso, cómo está la glicemia, los electrolitos, en caso de que el paciente luzca séptico, que luzca infectado, en ese caso podemos hacer cultivos, siempre hacer un balance de líquidos y electrolitos, medir albúmina y potasio, procurar en lo posible que el paciente pueda ser evaluado por nutrición. Si no es posible, pues sí es importante mirar que él tenga un adecuado soporte nutricional porque está perdiendo constantemente proteína, entonces tenemos que asegurar bien esa vía oral. Esos pacientes requieren aislamiento, sobre todo aislamiento protector para tratar de evitar que no se vayan a sobreinfectar, cuidar sus mucosas, como esos pacientes entran, van a estar constantemente, pues por un tiempo muy largo, acostados, entonces anticoagularlos, sedarlos en algunas ocasiones, usar antiácidos, insulina para el que tenga este estado hipermetabólico y desparasitar. ¿Por qué la desparasitación es tan importante? Van a ver que muchas de las urgencias que vamos a ver hoy
van a requerir en su manejo tratamiento con esteroides o con otros tipos de inmunosupresores. Es muy importante que cuando el paciente con eritrodermia o en general con estas urgencias dermatológicas llegue al servicio de urgencias o a la consulta se desparasite, porque como va a requerir inmunosupresores, muchos de estos pacientes pueden llegar a desarrollar estrongiloidiasis generalizada y que incluso puedan desarrollar síndrome de Loeffler. Entonces sí es bien importante que siempre se desparasiten. Por lo usual lo hacemos con ivermectina, siempre pues, se hace con ivermectina, pues ustedes lo pueden hacer con lo que quieran, pero por lo general lo que usamos es este medicamento. Entonces digamos que este es como el concepto de eritrodermias. Ya ven que hay muchas causas de eritrodermias. Lo que toca ir a mirar es pues como cuál de las diferentes causas de eritrodermias llevó al paciente a este estado. A veces es fácil, supongamos un paciente que tenga antecedentes de psoriasis y que llegó en eritrodermia. Uno sabe que la eritrodermia que tiene en ese momento, pues seguramente es por la psoriasis, pero puede pasar el paciente que llegue por primera vez a consulta o a urgencias con eritrodermia y que no tenga ningún antecedente de ninguna enfermedad dermatológica. Este quizás es el más difícil, porque muchas eritrodermias al principio se parecen. Digamos que uno ve el paciente rojo todo, y pueden ser muchas cosas, puede que sea una dermatitis, puede que sea una psoriasis. Las biopsias al principio no le ayudan a uno a identificar cuál es la causa cuando son, por ejemplo, dermatitis o cuando son psoriasis. Entonces toca hacer un muy buen interrogatorio. En dermatología, pues me imagino que con lo que han visto, de lo que han revisado en estas sesiones, pues ven que el interrogatorio en dermatología es esencial porque nos ayuda a identificar qué causas llevaron al paciente a la enfermedad dermatológica que tiene, qué se ha aplicado. Siempre hagan esa pregunta y pregunten a veces con nombre propio, porque al paciente a veces le parece muy normal aplicarse alcohol, aplicarse jabones. Siempre es importante preguntar eso. Si en la familia hay antecedentes de enfermedades dermatológicas, los pacientes con psoriasis, es común que en la familia haya algún antecedente de psoriasis. Entonces siempre es importante tener esto presente. Vamos al segundo caso. Este es un paciente de 35 años, tiene antecedente de epilepsia. Hace 20 días que él menciona que le adicionaron la motrigina a su tratamiento para la epilepsia, y hace 5 días que se empezó a brotar la piel. Les dice que le empezó en la cara, luego se regó por el tronco, la parte proximal de las extremidades. Dice que la cara la siente como hinchada y que le salen unas secas. Las secas es como la gente llama las adenopatías en el cuello y las axilas, y que además tiene fiebre y malestar. Entonces, esas son las lesiones. Ven que está comprometido el pecho, pues como el tronco. En la parte posterior también tenía un poco menos, pero pues es muy parecido a cómo está adelante. Y como ven también las palmas y el resto de las extremidades superiores. Entonces, lo que él tiene en el tronco es un exantema. Los exantemas es como llamamos a los brotes maculopapulares eritematosos que ocurren de forma abrupta y que empiezan a extenderse de forma rápida. A eso lo llamamos exantema. Esos exantemas tienen su apellido dependiendo de cómo sea como la configuración de las lesiones. Hay 3 tipos grandes de exantemas, de acuerdo a cómo se vean las lesiones, y ese apellido se lo asignaron de acuerdo como a 3 enfermedades dermatológicas clásicas de la historia. Una de ellas es el sarampión. El sarampión se manifiesta por brotes así, aparecen un montón de lesiones como máculas que se van convirtiendo en pápulas, que van confluyendo formando entonces placas como mucho más grandes como este paciente. Estas lesiones todas se palpaban, vean que se van juntando y van como realizando pues como generando esa extensión mucho más grande, y van dejando pues como ya pedacitos de piel sana que finalmente se van a terminar comprometiendo más. A los brotes que se parecen al sarampión los llamamos exantemas morbiliformes, porque el sarampión es un morbilivirus. La otra enfermedad es la rubiola. La rubiola se caracterizaba más como por dar, más que pápulas, daba más como máculas eritematosas, como parches que dejaban islas de piel sana, como por ejemplo el dengue, que también es un exantema que se parece al de la rubiola. A esos exantemas los llamamos roseoliformes. Y la otra enfermedad es la fiebre escarlatina. La escarlatina produce un exantema que está compuesto por un montón de pápulas chiquiticas, chiquiticas eritematosas, y que cuando uno toca la piel siente como una textura en papel de lija. A eso lo llamamos exantema escarlatiniforme. Entonces, este paciente tiene un brote morbiliforme porque es un brote que es parecido al del sarampión. Y vean que tiene compromiso entonces por ese mismo brote en las palmas y en las plantas. Como un tip importante cuando uno tiene pacientes con lesiones rápidas, abruptas en las palmas y en las plantas, obviamente entre muchas otras cosas, hay 3 cosas que uno debe considerar bien importantes. Una son las toxicodermias, generan mucho lesión en palmas y plantas. 2, la psoriasis. La psoriasis usualmente tiene una evolución que es lenta, pero a veces puede ser muy rápida. O la otra es la sífilis, que también puede generar lesiones entonces en palmas y en plantas. Entonces es un hombre que se expuso recientemente a la motrigina, apareció ese brote que inició en la cara y tuvo esa distribución cefalocaudal, maculopapular. Ya vimos que era un exantema morbiliforme asociado a edema facial, a adenopatías y a fiebre. Ese señor entonces seguramente está cursando con un DRES, que es un tipo de toxicodermia. El DRES
Entonces es un tipo de toxicodermia grave. Las toxicodermias son reacciones cutáneas a medicamentos, ¿cierto? Hay muchísimos tipos de toxicodermias, pero como en sentido práctico, hay una forma grande como de clasificarlas. Toxicodermias no graves y toxicodermias graves. La gran mayoría de toxicodermias que ocurren y que ustedes seguramente van a ver son toxicodermias no graves, brotes abruptos que empiezan por un medicamento, que de pronto son localizados en un solo puntico y que el paciente incluso podría terminar su medicamento sin problema. De ejemplo, digamos, los antibióticos, un paciente que está hospitalizado, le pusieron un antibiótico, se brotó de pronto en las axilas o en el pecho, un brote muy suavecito, con algo de prurito, pero sin ninguna cosa adicional, podría terminar su antibiótico y de pronto manejarse con tratamiento tópico su brote, ¿cierto? Pero existen un grupo de toxicodermias que por su evolución clínica y por su compromiso sistémico son graves, entre ellas el DRES. Cada una de estas toxicodermias que vamos a ver tienen un origen fisiopatológico diferente. En el caso del DRES, pues no voy a hablar mucho de fisiopatología, pues como para no enredarlos, pero en el caso del DRES, la célula que está involucrada en ese mecanismo fisiopatológico es el eosinófilo, por eso se llama pues síndrome de reacción pues como por asociado a eosinofilia. Estos eosinófilos son los que producen que esta reacción sea como tan eritematosa, tan exudativa y tan edematosa, como los eosinófilos son responsables también en parte pues como de ese edema tisular, entonces por eso estos pacientes tienen dentro de sus manifestaciones este edema. 1 de cada 10 pacientes con DRES fallece, por eso es importante hablar de DRES. Y hay muchas formas como uno podría tratar de identificar qué tipo de toxicodermia es. Una es, dependiendo de la clínica, ya vamos a ver el DRES cómo se manifiesta. Cada una de esas toxicodermias tiene como unas características clínicas que son muy propias de ellas. Y la otra es el tiempo de latencia entre el momento en el que el paciente se toma el medicamento y el momento en el que aparecen las lesiones. En el caso del DRES es un curso que es prolongado. Este es quizás el más largo, que el paciente se demora más o menos 2 a 6 semanas entre el momento en el que se toma el medicamento hasta que empiezan a aparecer las lesiones. Casi todas las toxicodermias graves inician con síntomas generales, fiebre, malestar general, como si fuera como un síndrome como prodrómico viral, como parecido al de los virus, y luego aparece el brote. En el caso del DRES, es un brote que es muy polimorfo, pueden aparecer muchos tipos de lesiones, pero lo más común es que aparezca ese brote morbiliforme como el de este paciente. La gran mayoría tienen edema facial, siempre es importante preguntarle al paciente, pues cuando llegue a urgencias, si ha tenido edema facial, porque a veces cuando llega ya el edema bajado, la presencia de edema facial es muy típica del DRES. Si tiene adenopatías también es algo que es muy propio del DRES y por supuesto la eosinofilia, que es pues como la característica principal del DRES. ¿Por qué es importante ese tipo de toxicodermia? Más que por el compromiso de la piel, es por el compromiso sistémico. El órgano más importante que se compromete por ese tipo de toxicodermia es el hígado. Entonces es bien importante evaluar esa parte de transaminasas, pero también puede haber compromiso del riñón, o puede dar miocarditis, neumonitis, miositis, tiroiditis e incluso hasta encefalitis. El DRES entonces, a medida que van evolucionando las lesiones, uno ve que va comprometiendo prácticamente toda la superficie corporal, entonces uno ve que se va poniendo rojo todo, ¿sí? Dependiendo pues de qué tan grave se pone el paciente. Es muy común que las toxicodermias inicien en los pliegues y en las zonas pues como de declive, esas son zonas en donde se van como depositando las células y van generando las lesiones, entonces es común que inicien allí y una vez que la toxicodermia se va resolviendo, sea cual sea, cualquier tipo de toxicodermia, al final, cuando ya se va bajando la inflamación, uno ve que la piel descama. Toda esa piel que se inflamó va terminando, va como eliminando ese estrato córneo para tratar como de hacer el recambio celular. Entonces es común que el paciente al final uno vea que descama pues como todas las zonas que estuvo comprometido. No siempre la intensidad del eritema se relaciona con la intensidad de las lesiones. Por ejemplo, esta paciente que ven que tiene estas lesiones tan rojas, ella no estaba tan comprometida sistémicamente como por ejemplo lo estaba este paciente, que vean que no tenía un eritema como tan intenso, pero él sí tenía compromiso hepático. Entonces no se confíen en que si el paciente no está tan rojo, realmente no está tan mal, porque pues puede que no sea pues como el caso. Y el edema facial, si es importante, se ve más o menos así, la presencia de edema facial y adenopatías es una característica súper importante en el DRES. Los medicamentos que están asociados a toxicodermia son prácticamente los mismos para casi todas las toxicodermias. Hay unos grupos que sí son súper importantes tener presente, los antibióticos, los antiepilépticos, los antihipertensivos y los AINES son quizás los más importantes. Esto siempre hay que preguntárselo al paciente varias veces. Hay pacientes que de pronto son muy perceptivos y logran identificar muy rápido el medicamento y le dicen a alguno como, no, yo me tomé tal medicamento y siento que inmediatamente me empezó pues como las cosas o yo lo relaciono con este medicamento, ahí muy fácil.
pero hay pacientes que no, que uno ve el brote y uno sí le cuadra mucho con toxicodermia, pero uno le pregunta y le pregunta al paciente y no, yo no me he tomado nada, no me he tomado nada. Hay que preguntarle muchas veces. Hay pacientes que me ha pasado hasta la quinta vez que uno le pregunta después del quinto día de estar hospitalizado y por allá se acuerdan que se tomaron tal medicamento para tal cosa. Pregunten con nombre propio porque a veces el paciente no relaciona que puede ser ese medicamento. ¿En quiénes es más común que ocurra una toxicodermia? Pacientes hospitalizados porque toman más medicamentos, o pacientes ancianos porque son polimedicados y constantemente están cambiando medicamentos. En pacientes, por ejemplo, que viven en lugares de ancianos, en refugios de ancianos, es muy común que haya toxicodermias porque, claro, pues si de pronto son enfermeras muy juiciosas, pues le pueden dispensar el medicamento, pero a veces dejan los medicamentos por ahí, que en la cómoda, que en el nochero, y no se acuerdan, y resulta que el otro que está al lado se tomó el medicamento y no sabía y le dio la toxicodermia. Entonces son grupos de pacientes que a veces es importante tener presentes. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de un DRES? Hemograma, pues para mirar si hay eosinofilia. Mirar el compromiso de otros órganos, entonces función hepática, creatinina, electrocardiograma, TSH, vigilar activamente que no haya compromiso respiratorio, que no haya compromiso nervioso, desparasitar, ya vieron por qué. Todas las toxicodermias requieren como tratamiento basal la suspensión del medicamento. Esto es claro, si yo quiero tratar una toxicodermia, lo que tengo que hacer es suspender el medicamento. Ya ven que no siempre es necesario, si es una toxicodermia leve, un paciente que tiene un brote sutil de algunas lesiones porque le pusieron un antibiótico y tienen que terminar su antibiótico, yo podría dejar que lo termine y manejar las lesiones de pronto con alguna cosa tópica. En el caso de un DRES, pues es imposible. Ahí sí, definitivamente toca suspender el medicamento y el tratamiento, van a ver que en la mayoría de las toxicodermias lo hacemos con esteroides sistémicos. En el caso del DRES, la idea es que uno inicia el esteroide más o menos entre 0.5 y 1 miligramo por kilo por día, y la idea es que se debe dejar por un tiempo largo, más o menos un mes como mínimo. A veces puede que menos, pero generalmente lo dejamos un mes. ¿Por qué tanto tiempo? Porque es que el DRES tiene un comportamiento que es muy errático. Entre muchas de las otras toxicodermias, pasa que uno le inicia el esteroide, a los 2 o 3 días el paciente, la gran mayoría, está súper bien, entonces uno está tentado como a suspender el esteroide. Si uno lo suspende, el rebrote tiende a ser mucho peor. Entonces la idea es tratar de dejarlo por lo menos entre 15 días a un mes, y si uno ve que el paciente pues ya no volverán a aparecer lesiones y se controló todo, ir suspendiendo paulatinamente el esteroide. Entonces la idea es que estos pacientes no se puede suspender de una forma tan abrupta. El tercer caso clínico es un hombre de 30 años que tiene un antecedente de paraplegia por un accidente de tránsito hace 10 años, está hospitalizado por una osteomielitis de cadera, está recibiendo obviamente antibióticos y hace 4 días que se empezó a brotar la cara, el cuello, dice que las lesiones se extendieron al resto del cuerpo y además tiene fiebre y malestar general. Entonces, esas son las lesiones. Siempre que vean un paciente que tenga algo dermatológico, mmm, pues que vayan a hacer el examen físico, identifiquen cuál es la lesión primaria principal. Vean que en este caso es evidente que la lesión principal es la pústula, ¿cierto? Tiene un montón de lesiones distintas, tiene un compromiso que es muy extenso, tiene un montón de cosas, pero lo que prima en este paciente son las pústulas. Entonces vean que son numerosas pústulas que están asentadas en una base eritematosa, que son extensas, que vean que, por ejemplo, acá en el hombro, lo que pasa acá, por ejemplo, en el hombro es que esta zona de piel sana todavía no está comprometida por pústulas. Miren que alrededor todo eso son un montón de pústulas y que a medida que se van rompiendo van formando como ese collarete. Esto básicamente lo que nos indica es que el paciente se está extendiendo la aparición de esas lesiones. Obviamente que si persiste la actividad inflamatoria de lo que sea que le esté pasando, pues va a terminar comprometiendo el resto de la superficie corporal. Y en las palmas lo que vemos es como una descamación gruesa, como una denudación gruesa de esa superficie de la piel que va generando como si fuera una escama que se ve de una apariencia amarillenta. A esto lo llamamos queratodermia. Las queratodermias son entonces como la aparición de esa escama gruesa o esa denudación gruesa en las palmas y en las plantas. Usualmente pueden ocurrir por muchas causas, incluso existen queratodermias que son congénitas, pero cuando ocurren queratodermias abruptas, como en este caso, la gran mayoría de las veces ocurre por una toxicodermia. O sea, es como el motivo principal de la aparición de queratodermias abruptas. Entonces es un hombre joven hospitalizado que vean que ha recibido un montón de medicamentos, entre ellos antibióticos por su osteomielitis, con un brote cefalocaudal que está compuesto por pústulas, además tiene fiebre y queratodermia. Entonces, este paciente seguramente está cursando con una PEGA, una pustulosis exantemática generalizada aguda. La PEGA es otro tipo de toxicodermia. En este caso, la célula que está involucrada como en ese mecanismo fisiopatológico son los neutrófilos. Por eso es que uno ve que tiene pústulas. Siempre que vean algo como pus, es porque hay ahí neutrófilos. Uno tiende a asociar la presencia de pus con infección, porque la gran mayoría
de veces que hay neutrófilos es porque hay una infección, pero en el caso de las pegas es porque el mecanismo fisiopatológico que llevó a la aparición de esta toxicodermia fue mediada por neutrófilos. ¿Listo? ¿Cómo sé yo si estas pústulas que tiene el paciente son pústulas por infección o son por una pega? Pues si no estoy seguro, si no me cuadra del todo la historia, pues muy fácil, uno podría sacar, drenar el contenido de varias pústulas y hacerle examen, hacerle un KOH, un gramo, un cultivo para bacterias. Como ven, las pegas son estériles, las pústulas son estériles, a menos pues que de pronto se hayan llegado a sobreinfectar pues con el tiempo, que de pronto la lesión se haya sobreinfectado, pero por definición las pústulas son estériles. Y uno ve que las zonas donde están ellas asentadas tiene eritematosa y se ve la piel como hinchada. Más del 90% son inducidas por medicamentos. Quiere decir que hay un 10% de pegas que pueden ocurrir por otras causas, especialmente infecciones. Hay virus que a veces pueden producir lesiones parecidas a las pegas. El intervalo entre el inicio del medicamento y la aparición de las lesiones es corto. Vean que el del DRES era más largo, este son más o menos 4 días. Y como ven, entonces pues está relacionado con la activación de esos neutrófilos. Las pegas suelen iniciar mucho, pues además de las zonas, pues como de los pliegues, inician mucho en las superficies articulares, sobre todo en las rodillas. Uno ve que la piel se pone eritematosa y que empiezan a salir un montón de pústulas milimétricas pequeñitas que casi que se vuelven incontables en esas zonas. A veces la pega puede ser solamente en una localización, por ejemplo, en este caso que vean que solo están las rodillas, pero podría llegar a pasar pacientes que se generalicen, que uno vean que se empieza a llenar de un montón de lesiones en otras partes, obviamente que este es el paciente a quien pues le podría ir peor. Entonces la pega cursa inicialmente con fiebre alta, empiezan a aparecer las pústulas, suelen iniciar en la cara o en las zonas de trigo, van extendiéndose, las lesiones son pruriginosas o generan ardor. En la mitad de los casos puede haber edema facial y edema de las manos. En estos casos pues hay que ser un poco más acucioso pues con el tratamiento porque podría irles peor. Las lesiones suelen persistir más o menos por 2 semanas y ya después empieza a descamar, a diferencia, por ejemplo, del DRES. El DRES se demora un poquito más de días, más o menos unas 3, 4 semanas en empezar a ver la descamación, en cambio las pegas descaman mucho más rápido. No es usual, pero puede llegar a pasar que haya compromiso de otros órganos. Si uno compara, por ejemplo, la gravedad de una pega contra la gravedad de un DRES, pues el DRES es mucho más grave, hay una infiltración sistémica mucho más importante, en las pegas no lo es tanto, en las pegas es muy raro que un paciente con pega llegue a fallecer, pero eso es importante, por ejemplo, que se llegue a sobreinfectar por la aparición, por la ruptura de este montón de pústulas. ¿Qué hacemos con las pegas? Pues retirar el medicamento, usar esteroides, dependiendo de la extensión y el grado de compromiso, uno decide. Si no está muy extenso, uno podría iniciar esteroides tópicos y ya, pero si es un paciente como este que está tan horrible, pues obviamente que habrá que iniciar esteroides sistémicos. En casi todas, van a ver que prácticamente en todas las enfermedades dermatológicas usamos humectación porque la piel seca lleva a que aparezcan más lesiones, a menos pues obviamente que haya algo que me esté generando que sea todo lo contrario. En esos casos pues no humectamos, pero en la gran mayoría de enfermedades dermatológicas humectamos. Las urgencias dermatológicas pues no son la excepción. Humectación, usualmente en la hospitalización lo hacemos con vaselina. La vaselina es, digamos que el humectante por excelencia, pues porque nos va a impedir pues como la entrada de microorganismos y la salida de los líquidos y permite la absorción mucho más fácil de los medicamentos, especialmente pues los esteroides y antipiréticos en caso pues de que lo veamos necesario. El cuarto caso es un paciente de 13 años que tiene acné vulgar grave. Hace una semana que estaba en consulta con la dermatóloga le mandó trimetoprim sulfa como parte del manejo de su acné y él dice que a los 2 días de empezar el trimetoprim se empezó a brotar, que empezó en la cara, luego se extendió por todo el resto del cuerpo. Él dice que el brote era como rojo, como unas manchas y que luego se puso como morado y que luego notó que la piel se empezó a desprender. Además, asociado a fiebre, malestar y escalofríos. Estas son las lesiones, así inició el brote, así fue cuando nosotros lo recibimos, cuando llegó por urgencias. Estas son unos días después, como 2, 3 semanas después de que ya llevaba pues como tiempo con el tratamiento. Miren que las lesiones aquí ya han cambiado. Entonces, vean que es una entidad que de entrada uno ve que compromete piel y mucosas, ¿sí? Se ve que compromete entonces la conjuntiva, se ve pues que tiene eritema conjuntival, que compromete la mucosa del labio. Vean que tiene unas costras hemáticas y unas zonas con fibrina en el labio, es decir, que lo que sea que tenga le está comprometiendo también las mucosas. Vean que la zona de piel sana es esta, o sea, esta es la piel normal de él. El resto de la piel, miren que tiene como un color marrón. Nosotros lo llamamos como si fuera como quemado, como que le hubieran pasado un soplete y que la piel se vea como de ese color. Y la lesión principal que el paciente tiene es ese desprendimiento epidérmico, que incluso aquí en la foto quedó muy bien porque se ve lo que llamamos desprendimiento en sábana,
como que la epidermis está íntegra, algo le pasó y se empezó a desprender, y vean que todo esto se está desprendiendo. Es decir, que toda la piel que tiene ese color marrón se va a terminar desprendiendo, o sea que lo que sea que le esté pasando está generando un desprendimiento epidérmico que, como ven, pues es supremamente extenso. Y miren que acá en el abdomen se ve que tiene como un montón de vesículas y ampollas. Claro, ellas se van juntando y son las que van haciendo que se vaya desprendiendo pues como toda esa superficie de la piel. Ven que las erosiones que van quedando, esa piel se ve eritematosa, o sea, esa es una piel que está expuesta, que seguramente pues tiene un riesgo muy alto de que de pronto se pueda sobreinfectar porque es una piel que está expuesta. Unos días después del tratamiento ven que entonces a medida que van sanando las lesiones van dejando como estas áreas como rosadas que son zonas de cicatriz, estas son cicatrices que van quedando pues como por lo que se va resolviendo, y este epitelio que va quedando como ahí acumulado sobre la piel se va como solidificando y va teniendo la apariencia de una costra. Realmente no son costras, realmente son escamas porque es la misma piel la que se está desprendiendo. Lo que pasa es que como se pone tan gruesa, nosotros lo llamamos escamocostras, pues como para que la gente más o menos entienda, pero básicamente lo que indica esta escamocostra es que toda esa piel que se ha recambiado se ha ido quedando acumulada, y todo esto que vemos acá es de toda la piel que finalmente se le terminó desprendiendo. Una vez que caiga esta escamocostra, pues va a quedar la piel así rosadita. Entonces, como ven, es un hombre joven que se expuso a un medicamento, apareció ese brote generalizado, vesícula ampolloso con desprendimiento de la piel, con compromiso de las mucosas y pues evidente mal estado general. Este paciente está cursando con una necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, este es otro grupo de toxicodermias, un espectro de tres formas de toxicodermia que hacen parte pues como de un mismo mecanismo fisiopatológico que aquí lo que pasa es que hay un desprendimiento epidérmico. Vieron que en el DRES era el eosinófilo el que activaba pues como toda esa inflamación y que por eso el paciente se desmatizaba. En la pega era el neutrófilo el que hacía que aparecieran esas pústulas. En este caso es el desprendimiento epidérmico. Esta es la forma más grave de toxicodermia que existe y lo clasificamos en función de qué tanto compromiso corporal haya. Cuando hay menos del 10% de la superficie, llamamos síndrome de Steven-Johnson. Cuando es más del 30%, lo llamamos necrólisis epidérmica tóxica. Cuando es entre el 10 y el 30, hablamos de solapamiento o superposición Steven-Johnson-NET. ¿A quiénes les dan más este tipo de toxicodermia? Pacientes hospitalizados, por lo que les dije que tienen más medicamentos, pacientes que tengan polifarmacia, o pacientes que tengan alguna alteración en su sistema inmune, como pacientes con VIH, linfomas, lupus, o se ha visto que tumores cerebrales también tienen como cierta predisposición individual a que puedan tener un riesgo más alto de hacer este tipo de toxicodermias. Esta foto me gusta mucho, pues obviamente para ver pues como el compromiso de la extensión, pero porque también miren que las toxicodermias muchas inician en el tronco pues obviamente que el Steven Johnson y la NET pues hacen parte de esto. Inicia en el pecho, vean que este paciente se veía ese compromiso tan intenso en el pecho que se va extendiendo por el resto del cuerpo. Es muy común que uno vea mucho compromiso en el tronco y en la cara, pero no tanto en las extremidades porque se van depositando más pues como toda esa actividad inflamatoria en esa parte superior del cuerpo. Los medicamentos, bueno, son realmente muy parecidos a los que ya les mencioné. El paciente entonces que tiene ese tipo de toxicodermia inicia con un síndrome prodrómico muy parecido al de los virus. Entonces fiebre, malestar, dolor de cabeza, luego empiezan a aparecer estas lesiones que se ven como máculas inicialmente eritematosas, pero que se van poniendo oscuras como entre marrones y violáceas y que empieza a desprenderse la piel. Ellos empiezan a cursar con lo que llamamos el signo de Nikolsky, que ya les vamos a mostrar eso que es, y en el 90% de los casos hay compromiso de las mucosas. Esto es supremamente importante porque esto pues, nos puede aumentar la morbimortalidad. ¿A quiénes les va peor? Pacientes añosos, entonces bebés o pacientes muy ancianos, obviamente el que tenga una extensión muy grande de entrada, al que se demore más tiempo en suspender el medicamento, al paciente que tenga afectación de la función renal o que tenga hiperglicemia, y por supuesto las infecciones y las sepsis. Esta es la principal causa de muerte. Nosotros ya más o menos en el hospital sabemos que al año fallece más o menos entre 1 y 2 pacientes por una necrólisis epidérmica tóxica. La recuperación del epitelio es lenta, se puede demorar hasta 6 meses en recuperar completamente la piel, y el problema son las secuelas que pueden quedar, sobre todo por ese compromiso de las mucosas, entonces inequias en la conjuntiva, ceguera, entropia en pigmentación, erosiones, etc. El signo de Nikolsky, que lo vemos en esta entidad y en otras que vamos a ver más adelante, es básicamente como la presión que yo hago, sobre todo pues la hacemos con el dedo,
en una parte de la piel que esté íntegra. Yo la puedo hacer, por ejemplo, al lado de una lesión de lo que yo sospeche que pueda hacer con que pueda tener Nikolsky positivo, y lo que pasa es que ven que la piel se empieza como a desprender. De pronto aquí se ve mejor. Miren que aquí uno ve una piel que está aparentemente íntegra, yo paso el dedo y hago como cierta presión sobre la piel y yo veo que ese epitelio se desprende. Esto básicamente ocurre porque ahí en esa parte de la piel hay autoanticuerpos o existe como un mecanismo fisiopatológico que está actuando ahí, que yo quizás no lo veo, pero que cuando hago el Nikolsky me revela que ahí está presentándose pues como esta actividad inflamatoria, y es un signo que es positivo entre muchas cosas. Ahorita vamos a ver otras de las cuales pues también generan Nikolsky en este síndrome de Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica. Entonces, así se ven los pacientes. Vean que ese compromiso del pecho es muy común, allí inician las lesiones. El compromiso, por supuesto, de las mucosas es esencial. Esto es quizás lo que le ayuda a uno a identificar de forma más rápida la aparición, pues como, y tratar pues como de hacer un tratamiento mucho más rápido a estos pacientes. Vean que a veces puede no ser tanto el compromiso de la piel, pero sí mucho más el de las mucosas. Entonces, estos pacientes ven que, por ejemplo, requieren intubación, requieren sonda nasogástrica, porque por supuesto que la afectación de las mucosas no es solamente la mucosa oral, sino también la mucosa faríngea. Entonces, esto es bien importante tenerlo presente, y esto es lo que tenemos que evitar. Esta es una paciente que nosotros vimos una vez, la que está acá abajo. Ella llegó a urgencias, y cuando antes de que nosotros la viéramos, la vio un auxiliar de enfermería. Ya le dio mucho pesar verla con sus heridas, así, no estaba todavía así, creo que estaba como está en esta foto de acá arriba. Le dio mucho pesar, entonces le hizo las curaciones y le puso entonces unas cosas arriba en la espalda con un montón de gasas y Fixomul. Entonces le pegó un montón de Fixomul, pues que ustedes saben que eso es adhesivo, y cuando nosotros la fuimos a mirar y se le desprendió entonces el Fixomul, claro, se desprendió toda la piel, es como si le hubiéramos hecho un Nikolsky con el Fixomul. Esto, claro, esa piel tan expuesta, es que vean que tiene todo el dorso completamente expuesto. Esto, claro, lleva sobreinfección. Esta paciente a los 2 días falleció por una sobreinfección. Entonces, es nuestro deber decirle al personal de enfermería que de pronto no esté como familiarizado con estos pacientes, que cuando vean pacientes así, no les pongan cosas adhesivas. Siempre tratar, procurar en lo posible de poner cosas que sean más bien compresivas, gasas con vaselina, vendajes compresivos que no tengan adhesivo, porque cualquier tipo de adhesivo cuando se desprenda va a hacer que se desprenda ese epitelio. Hay un score que nos ayuda o que nos permite como predecir a quién le va a ir peor, se llama Scorten. No hay que, pues no es estrictamente necesario pues como aprendérselo, pero por lo menos sí saber a qué pacientes de pronto les puede ir peor. Entonces, como en pacientes mayores de 40 años, pacientes que tengan taquicardia, que tengan antecedente de cáncer, alguna neoplasia hematológica, que el primer día ya tengan más del 10%, es decir, que ya hayan superado esa fase de Steven Johnson y que ya esté evolucionando a más allá, que tengan elevación del BUN de la glucosa o disminución del bicarbonato. Cada uno de estos da un punto, mientras más puntos, más porcentaje, y vean que la presencia de 5 más de estos, pues me predice que hasta en un 90% de los casos el paciente puede llegar a fallecer. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Obviamente identificar y suspender el medicamento es obvio pues que eso hay que hacerlo, porque pues si se sigue consumiendo, pues obviamente que la toxicidad va a empeorar más. Esos pacientes requieren evaluación por dermatología hospitalaria e idealmente en una UCI. Entonces tienen que ser evaluados en un hospital de alto nivel, que tenga unidad de cuidados intensivos, que tenga dermatología hospitalaria y que cuente con las otras especialidades que también requieren evaluar a ese paciente: el internista, el oftalmólogo, el urólogo, dependiendo pues como del caso. En la UCI lo que hacemos es tratar de evitar ese desequilibrio hidroelectrolítico, la insuficiencia renal, de evitar que el paciente se sobreinfecte, que es finalmente lo que pues los lleva a la muerte. Cuidar las heridas, entonces tratar de utilizar gasas vaselinadas o compresas con vaselina, nada que tenga adhesivos, aislarlos, desparasitarlos. La parte como el cuidado de la mucosa oral, usualmente utilizamos enjuagues con lidocaína, difenhidramina, hidróxido de aluminio, incluso a veces le adicionamos dexametasona. Soporte nutricional, pues porque el paciente obviamente no va a ser capaz de alimentarse adecuadamente. Fisioterapia, porque va a estar mucho tiempo hospitalizado. Que los vea oftalmología, sobre todo pues si hay compromiso oftálmico. Lo que hacen los oftalmólogos muchas veces cuando tienen mucho compromiso de la córnea es que les ponen membranas amnióticas para que cuando hagan toda esa destrucción del epitelio de la córnea tenga esa protección de la membrana amniótica mientras vuelve y se regenera el nuevo epitelio. ¿Qué hacemos para tratar a estos pacientes? Usualmente iniciamos pulsos de esteroides, podemos utilizar gamma globulina. Estos como son las dos cosas que más utilizamos. A veces utilizamos ciclosporina u otros medicamentos. ¿Cuál es el problema con estos pacientes? Que digamos que lo que más usamos son los pulsos de esteroides, pero supongamos que el paciente llegó infectado, pues que de pronto no consultó a tiempo y se alcanzó a sobreinfectar, o que fue muy de mal y se sobreinfectó muy rápido. Obviamente yo no le puedo poner un pulso de esteroides a ese paciente, pues lo ideal sería ponerle gamma globulina, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que la gamma globulina no está en el post,
hay que pedirle a la EPS que la autorice, eso se demora eternidades, en todos los hospitales siempre se demora eternidades que les autoricen esto, mientras se lo autorizan el paciente fallece. Entonces, por eso esos pacientes son tan graves y la idea es tratar de identificarlos muy tempranamente cuando apenas está como en el curso evolutivo inicial de la toxicodermia, cuando apenas la piel está empezando como a cambiar ese color, antes de que haya el desprendimiento, o sea, predecir que vaya a ocurrir el desprendimiento, porque mientras más activamente los detectemos, pues es más probable que el paciente pues pueda mejorarse mucho más rápido. El siguiente caso es un hombre indígena de 49 años. Él dice que hace 2 años le inician unos brotes en la cara y el pecho que le pican y que lo ponen a descaspar. Dice que con el tiempo se fueron extendiendo, ya prácticamente todo el cuerpo está comprometido y él nota que a veces ve como unas bombitas de agua pequeñas que se rompen y siente como que mudara la piel. En la revisión por demás dice que no ha tenido nada en la boca ni en los genitales. Estas entonces son las lesiones, como ven, es un compromiso extenso, vean que prácticamente todo el tronco y la parte proximal de las extremidades está comprometida, los brazos prácticamente todos los miembros superiores están comprometidos entonces por esas lesiones. Aquí entonces lo que llama la atención es que vean que tiene como una descamación como formando un collarete. Vean que eso es como lo que predomina, lo que además pues de todo lo otro que él tiene que ya vamos a mencionar, vean que lo que predomina es eso, como formando un collarete, como si ahí hubiera tenido una vesícula o una ampolla que se haya roto y que dejó como esa escamita como periférica. Y él, de hecho, en la historia, vean que él lo mencionó, que él había visto vesículas y bombitas de agua que se rompían. Miren que al examen físico, aquí medio se le insinúa un poquitico, que tiene como una mini ampollita, pues, pero casi que con los ojos de la fe. Pero vean que sí se ve pues como esas áreas denudadas, ¿cierto? Y se notan erosiones más profundas. Entonces lo que yo les decía ahorita, esas erosiones son secundarias a la ruptura de las ampollas, a que él ha tenido vesículas y ampollas, lo que pasa es que se rompe con tanta facilidad que no logramos verlas al examen físico, ¿cierto? ¿Y qué más pasa? Que a medida que se van rompiendo, ven que por ejemplo aquí se ve otra ampollita, a medida que se van rompiendo esas ampollas, y que va denudándose la piel, ese estrato córneo que va quedando se va acumulando. Entonces, todo esto que se ve como grisáceo son básicamente escamocostras, como las mismas que tenía el niño de la NET. Solo que en este caso el paciente lleva mucho tiempo acumulando capas y capas, por eso se ve como si tuviera como unas placas con esa escama gruesa, como grisácea, se va acumulando entonces el estrato córneo, la queratina, que es la que compone el estrato córneo, tiene mal olor. Entonces es muy común que cuando uno evalúa a estos pacientes, cuando uno abre la puerta del cuarto, perciba como un mal olor, es por la acumulación tan extensa que tienen de queratina en el resto del cuerpo. Entonces es un hombre indígena con una dermatosis de larga data que inició en las áreas seborreicas, vean que él dice que inició en la cara y el pecho, que luego se extendió, que lo que pasa es que, digamos que lo principal en cuanto a lesión primaria es que tiene áreas de piel que se denudan porque se rompen vesículas y ampollas que son muy flácidas y que no hay compromiso de las mucosas. Entonces, en este caso podemos decir que el paciente seguramente está cursando con un pénfigo foliáceo. Listo. Ahorita vamos a hablar de este tipo de pénfigo. Este otro es un caso de un paciente de 25 años del Bagre sin antecedentes, hace un año que le aparece un brote en el cuerpo, es muy pruriginoso, dice que se asocia a unas bombas de agua, vean que muy parecido como al otro paciente, que dejan heridas pequeñas que pican mucho, se ha venido tratando con muchas cosas, pero que no ha mejorado. Él dice que le salen llagas regularmente en la boca y en el glande, o sea que vean que aquí hay una diferencia con el paciente anterior, tiene compromiso entonces en las mucosas y consulta porque está peor. Entonces vean que es un paciente de piel oscura que tiene varios tipos de lesiones diferentes. Aquí les voy a dejar para que vean la extensión que tiene, por eso pues finalmente fue que consultó. Vean, entonces hay varios tipos de lesiones. Lo principal, la lesión elemental, son las ampollas. Vean que no tiene muchas, pero sí se logran evidenciar algunas ampollas pequeñitas, ¿cierto? Tiene la ruptura de esas ampollas, deja erosiones. Vean que él tiene varias erosiones en varias zonas del cuerpo, ¿cierto? A medida que las erosiones van sanando, van dejando cicatrices. Toda esta parte de la piel que se ve como violácea son cicatrices. Lo que pasa es que como él es de una piel oscura, por eso no se ve rosada, sino que se ve de un color violáceo. Vean que aquí también se ven, en rojo están las erosiones y aquí en azul se ven las ampollitas. Cuando describan una ampolla, describan cómo ven esa ampolla. Vean que esas ampollas se ven como con la piel en la superficie de la ampolla como flácida, como que no tienen tanta agua por dentro. El contenido de la ampolla también es importante mencionarlo. En este caso se ve que es un contenido que se ve que es como ceroso, como transparente. Entonces es un hombre joven que tiene una dermatosis de un año de evolución, que tiene vesículas y ampollas, que en este caso sí vemos que se logran observar, no tiene muchas, pero sí se logran observar,
que van dejando erosiones que comprometen las mucosas, y vean que a diferencia del otro caso tampoco tenía esas escamocostras gruesas que tiene el otro paciente, que uno veía que estaba lleno como esas escamocostras, este no las tenía. Este seguramente está cursando con un pénfigo vulgar. Ahorita vamos a hablar de pénfigo vulgar. Y esta otra es una mujer de 70 años con un montón de enfermedades diabéticas, hipertensa, con EPOC, hipotiroidismo, fibrilación auricular. La familia la lleva porque hace meses ella se queja de que le pica la piel. Luego de que de la piquiña empezaron a notar como unas ronchas. Ellos dicen que es como si fuera como unas ronchas, como una alergia, dicen ellos. Y que hace 2 semanas ya, por eso fue que la trajeron, que le dieron unas bombas de agua y ella pues no se aguanta la piquiña. No mencionan lesiones en boca ni en genitales. Entonces las lesiones son estas, vean que también tiene ampollas, pero en este caso son diferentes. Vean que tiene, no es muy extensa, pero sí se ve que tiene varias lesiones. Entonces la lesión principal en este caso son ampollas. Vean que estas son tensas, a diferencia del otro paciente del pénfigo vulgar que se veían ampollas como más flácidas. Esta se ve que está llena de líquido, y que ese líquido se ve de una apariencia citrina. El citrino es un mineral que es amarillo como translúcido. Nosotros en dermatología, pues seguramente como han visto, tratamos de darle mucho como el nombre, como la apariencia de las cosas que vemos en el ambiente. Entonces en este caso hablamos de que es algo que se parece al citrino. Y no sé si logran ver, sobre todo como acá, que hay muchas ampollas que están localizadas como asentadas en una base eritematosa. Cuando uno tocaba, eso realmente era una placa, o sea, eso se palpaba como si estuviera hinchada la piel por debajo, dando la apariencia como una apariencia edematosa, parecida a la de las urticarias. La urticaria es una entidad que cursa con edema, aparecen entonces unos abones que van juntándose y van poniéndose mucho más grandes dependiendo de la extensión. En este caso vemos que son unas placas que parecen abones muy grandotes. Obviamente que en la foto no es fácil, pero pues cuando uno ve al paciente que está sobre levantada, ¿cierto? Se ve que deja erosiones, vean que tiene varias erosiones, miren que tiene en algunas zonas costras erodemáticas, es decir, que ha tenido ampollas con sangre, eso es lo que nos indica que tenga esas cosas erodemáticas, que ha tenido sangre, o sea que las ampollas pues son tan grandes que incluso pueden tener sangre en su interior. Es una mujer anciana que inició con prurito, luego ronchas, que ya vimos que son esas placas urticariales, y finalmente las ampollas, que es una enfermedad que es muy pruriginosa y que no tiene compromiso de las mucosas. Entonces podemos suponer que esa señora está cursando con un pemphigoide ampolloso. Entonces, enfermedades ampollosas autoinmunes, hay muchas porque son un montón, pero las más importantes son estas tres, los dos pénfigos que vimos y los pemphigoides. Entonces, como para recordar de forma como rápida, la piel, ustedes saben que está compuesta por varios estratos, está la epidermis, que es todo eso superficial, y dermis, que es todo de aquí para abajo, y la epidermis tiene varias capas, estrato córneo en la parte más externa, luego la capa que es esta chiquitica, luego viene pues como el grueso de la epidermis, que es el estrato espinoso, que es el que contiene como toda la masa de queratinocitos, y finalmente pues la capa de células basales, ¿cierto? Entre un queratinocito y otro, yo tengo proteínas que me unen, me mantienen como esa fusión entre los queratinocitos, y además yo tengo otras proteínas que me mantienen los queratinocitos que están en la parte superficial pegados con la membrana basal, que son esas proteínas que están acá abajo, ¿cierto? Yo puedo producir autoanticuerpos que vayan dirigidos contra las proteínas que me mantienen pegado un queratinocito con otro. Esas proteínas se llaman desmogleínas. Si yo hago autoanticuerpos contra estas proteínas, lo que voy a tener es un pémpigo. ¿Listo? Entonces los pémpicos son enfermedades que producen autoanticuerpos y que son intraepidérmicos, es decir, que afectan un queratinocito con otro. Pero yo también puedo tener autoanticuerpos contra las proteínas que me unen a los queratinocitos con la membrana basal, que son esas proteínas que ven acá, la BP180, la laminina, la P200. En este caso hablamos de pempigoide. ¿Listo? Entonces los pémpigos son los que me afectan las proteínas intraepidérmicas y los pempigoides los que me afectan las proteínas de la unión dermoepidérmica. Entonces aquí lo ven, los pémpigos, entonces las proteínas intraepidérmicas, y pempigoides los de la unión dermoepidérmica. Entonces, los pénfigos me afectarían entonces todo este estrato, pues como de la epidermis, dependiendo del pénfigo, ya vamos a ver cómo, y los pempigoides serían entonces acá abajo, ¿cierto? Dependiendo de dónde se ubiquen esos autoanticuerpos, yo defino qué tipo de pénfigo es. Entonces yo puedo tener que los autoanticuerpos que van contra la epidermis se me depositan justo debajo de la capa córnea, es decir, que son subcórneos. En este caso hablamos de pénfigo foliáceo. Piensen que el estrato córneo, que es la parte más externa de la epidermis, si yo meto autoanticuerpos acá y se me desprende el estrato córneo, como el estrato córneo es tan delgado, es la primera capa de la piel,
si se me desprende es muy difícil que yo pueda dar una ampolla. Por eso el pénfico foliáceo ven que uno casi no ve ampollas. ¿Qué pasa en el pénfico foliáceo? Que empiezo a acumular capas y capas de estrato córneo, por eso uno ve que está lleno de un montón de escamocostras. En el caso del pénfico vulgar, los autoanticuerpos se me depositan más abajo, no son tan arriba en el estrato como en la capa subcórnea, sino que son dentro del estrato espinoso. Aquí hablamos de pénfico vulgar. Como ya están un poquito más abajo de la epidermis, entonces lo que se me desprende es el estrato córneo, el estrato granular y un pedacito de estrato espinoso. Entonces es más fácil que yo clínicamente pueda ver una que otra ampolla, pero como de todas maneras son ampollas superficiales, estas ampollas son flácidas, por eso uno ve que se rompen con facilidad. Entonces, en este caso sería pénfico vulgar. Mientras que el pemphigoide se me pegan los autoanticuerpos acá, justo debajo de la unión dermoepidérmica. Entonces, claro, si yo desprendo toda la epidermis, las ampollas van a ser mucho más tensas porque el techo que está encima de la ampolla es toda la epidermis. Por eso son ampollas tan grandes, tan tensas, que se pueden llenar de sangre, porque recuerden que la dermis aquí justo debajito están los vasos sanguíneos, entonces si se me desprende esto y me sangra un vaso sanguíneo, se me llena de sangre, entonces en este caso hablamos de pemphigoide ampolloso. Entonces el pénfico foliáceo, para que empecemos entonces con cada uno de ellos, el pénfico foliáceo puede ocurrir a cualquier edad. Él suele iniciar en zonas seborreicas, como vieron en el paciente que lo mencionó en la cara, pecho, cuero cabelludo, se desprende entonces solamente la capa córnea, como ella es tan delgada, entonces yo prácticamente nunca veo las ampollas, pero sí veo que se van acumulando capas de estrato córneo y esto me va produciendo mal olor. ¿Listo? Las desmogleinas, que fueron esas proteínas que ustedes vieron, que son las proteínas que anclan una célula, un queratinocito con otro, hay varios tipos, pero en el caso del pénfico foliáceo, la desmogleína a la que se pegan los autoanticuerpos es la desmogleína 1. Resulta que esa desmogleína no existe casi en las mucosas, existe, pues tiene una muy baja concentración. Por eso uno ve que en las mucosas no se comprometen en el caso del pénfico foliáceo. Entonces se ve así, ese es un paciente que pues obviamente que estaba muy comprometido, vean que van acumulando capas y capas y capas, todo eso son puras escamocostras. Aquí tenía una ampollita que se le rompió justo cuando le íbamos a tomar la foto, no lo logramos pues como captar, pero vean que tiene entonces este montón de escamocostras que se van acumulando. Esos pénfigos foliáceos, pues este caso es obviamente un caso muy grave, pero entonces uno sí ve que van acumulando capas y capas. Es bien importante preguntarle al paciente cómo él identifica el inicio de las lesiones. En el caso del paciente que les mencioné ahorita, el caso clínico, vean que era muy fácil porque él mencionaba que tenía las bombitas de agua y porque en el examen físico se veían como las áreas denudadas. Este caso no es tan fácil porque miren que, por ejemplo, aquí uno no ve como tan fácil las zonas denudadas. Este paciente, por ejemplo, era un paciente súper mal informante. Algo como triste de los pénfigos es que suelen ocurrir en pacientes de más bajo estrato socioeconómico. Pacientes que tienen pénfigos y pénfigos vulgarifoliáceos generalmente son indígenas o pacientes que son de bajo nivel socioeconómico, pacientes pobres, entonces no es fácil a veces hacer el interrogatorio. Entonces sí es importante hacer una elaboración muy exhaustiva. Vean que aquí medio, una foto no quedó pues muy bonita, pero sí se logró ver que había como un desprendimiento de la piel en esa parte. En el caso del pénfigo vulgar, él puede iniciar también en cualquier edad. El pénfigo vulgar puede ser desencadenado o precipitado por medicamentos. Es importante preguntarle al paciente si él relaciona que se tomó algún medicamento antes de que aparecieran las lesiones. Este sí puede iniciar en cualquier parte del cuerpo, no necesariamente en áreas seborreicas. Como él es un poco más profundo, entonces aquí sí es más fácil de pronto ver algunas ampollas, pero son ampollas flácidas. Y en el caso de este pénfigo vulgar, la proteína a la que se unen los autoanticuerpos es la desmoglina 3. Esta desmoglina 3 no solamente está en la piel, sino que también está en las mucosas. Por eso el pénfigo vulgar afecta también las mucosas. Entonces, el pénfigo vulgar se ve así. Esta es una paciente que de hecho ya estaba mucho mejor, ya estaba en tratamiento, ven que tiene como varias cicatrices, pero miren que tiene las erosiones. Miren que aquí se le logra ver una ampolla, todo esto es la ampolla, lo que pasa es que aquí se ve como solamente el líquido en la parte de abajo, de hecho estaba, era como con contenido purulento. Miren que aquí se logra como más o menos entender lo de la flacidez de la ampolla. Como es una ampolla que no está tan tensa, tan llena de líquido, el líquido como que se decanta por gravedad, cae a la parte de abajo. Entonces uno ve que la piel que está en la superficie de la ampolla, en la parte superior como aquí arriba, se ve como más fruncidita. El líquido está más depositado en la parte de abajo. A esto lo llamamos signo de la pera, porque se parece como una pera, como que la parte de abajo está mucho más gruesa y la parte de arriba tiene pues como una piel que está mucho más flácida. Y obviamente que pues lo que nos ayuda a identificar de forma muy rápida este tipo de pénfigo es el compromiso de las mucosas. ¿Listo? El pénfigo foliáceo y vulgar, especialmente el vulgar, pero el foliáceo también tienen signo de Nikolsky.
Entonces ya van dos entidades que cursan con signo de Nikolsky, entonces la necrólisis de Pierre megatóxica, pues el síndrome de Steven-Johnson de necrólisis de Pierre megatóxica, estos pémpicos también producen signo de Nikolsky y entre otras también el síndrome de piel escaldada por estafilococo también produce signo de Nikolsky positivo. El pempigoide es una enfermedad que es más de ancianos, como lo vieron en el caso, una señora anciana, que puede ser primario, que ocurra pues como sin ninguna causa, o secundario. Se ha asociado mucho a medicamentos, hay muchos medicamentos que pueden ser como desencadenantes de pempigoide, la lista es muy larga, entre unos de los que hemos notado pues como recientemente, en los últimos años, son algunos antidiabéticos orales, sobre todo la linagliptina y la vildagliptina son bien importantes, o se menciona que también podría tener pues como ser secundario como algo paraneoplásico. No se sabe realmente si sí hay una asociación muy importante con neoplasias internas, porque pues los pacientes ancianos es más común que tengan neoplasias, pero sí se ha visto que hay formas de pemfigoides incluso que son paraneoplásicos. Pacientes, supongamos que ustedes vean un paciente que ustedes clínicamente les cuadre mucho con un pemfigoide, que tenga las ampollas tensas y que curse con lo que vamos a ver ahorita, pero vean que tiene mucho compromiso de las mucosas. A esos pacientes tienen que llamarle la atención porque esos pemfigoides que están asociados a neoplasias tienen mucho compromiso de las mucosas. El curso clínico clásico del pemfigoide tiene tres fases, que vieron que en esta paciente lo presentó una fase de prurito, entonces piquiña, piquiña, luego empieza a aparecer esa fase urticarial, entonces las ronchas, esas lesiones urticariformes, y luego las ampollas. La evolución entre una fase y otra es supremamente variable. Es muy difícil uno predecir cuánto tiempo se va a demorar entre una fase y otra. Hay pacientes que uno ve incluso en consulta, que llegan con prurito y uno los ve y semanas y meses con prurito y de repente empiezan a aparecer las ampollas. Entonces no es tan fácil identificar a veces esas fases tempranas del pempigoide. Obviamente cuando salen las ampollas, pues sí es mucho más evidente. De los dos pémpigos y el pempigoide, la que es más pruriginosa es el pempigoide, porque dentro de su fisiopatología también están muy involucrados los eosinófilos, eso hace que piquen mucho las lesiones, pero van a ver ahorita que les voy a mencionar como el tratamiento la más grave de todas es el pémpigo vulgar. Como aquí se afectan pues toda la unión dermoepidérmica, se pierde toda la epidermis, por eso las ampollas son más grandes y mucho más tensas y como ven, no necesariamente compromete las mucosas, aunque podría llegar a ocurrir. Entonces el pempigoide se ve así, entonces aquí sí se ve mucho más fácil, esas placas urticariales como si fuera una urticaria, como que se estuviera llenando de abones en muchas partes del cuerpo y que empiezan a aparecer esas ampollas llenas de líquido que se ve como de esa apariencia citrina, ¿cierto? Que a veces pueden tener sangre en su interior y que van dejando, a medida que se rompen, van dejando erosiones que son mucho más grandes. A pesar de que uno vea el pemfigoide con lesiones tan grandes, con ampollas tan grandes, con erosiones tan grandes, realmente es la más fácil de mejorar de las tres. Los pemfigoides responden mucho más rápido a los tratamientos inmunosupresores más que los pénticos. Pues yo qué tengo que hacer cuando veo un paciente con una enfermedad ampollosa como estas? Pues lo primero, mirar mucosas. Esto me va a ayudar primero a identificar en el caso de un pénfico si es un vulgar o un foliáceo, y segundo, pues porque si tiene compromiso de las mucosas muy extenso, pues yo tengo que estar muy pilas de ese paciente, ¿cierto? Aislarlos, desparasitarlos, tratar de detectar la principal complicación que son las sobreinfecciones, buscar si hubo algún desencadenante tanto para los pénficos como para los pemfigoides, en los ancianos buscar si hay neoplasias, y siempre los tres hay que remitirlos. O sea, la idea es que los tres hay que verlos en un lugar donde haya dermatología hospitalaria, porque son pacientes que van a requerir tiempos muy largos de estancia hospitalaria, sobre todo el pénfigo vulgar. ¿Por qué? El pénfigo vulgar es una enfermedad que es muy inestable desde el punto de vista autoinmune. Esos pacientes están produciendo constantemente autoanticuerpos. Entonces pasa que uno le llegó el paciente con pénfigo, le inició el tratamiento con algunos de esos medicamentos, usualmente pulso de esteroides. Y resulta que listo 2, 3 días, uno ve que empieza a bajar, que de pronto ya no tienen tantas ampollas y se sobreinfecta. Claro, como está toda esa piel expuesta, erosionada, se sobreinfecta. Tengo que bajarle el esteroide, ponerle antibiótico, esperar que pase la sobreinfección y volverle a poner el esteroide. Entonces, es uno en ese tira y afloje de quitar, poner, quitar, poner. Entonces, son hospitalizaciones que duran 2, 3, 4 meses hospitalizados mientras uno controla la enfermedad. Por eso es que el pénfigo vulgar es tan difícil. Entonces, ¿qué hacemos? Dosis altas de esteroides, pulsos de metilprednisolona, uso de otros inmunosupresores como para a largo plazo ahorrar esteroides, entonces azatioprina, micofenolato. La doxiciclina la usamos mucho en pemfigoide porque tiene un efecto inflamatorio bien importante que ayuda a controlar como esa inflamación del pemfigoide, y a veces usamos otras cosas pues que son ya más inusuales. Listo, pero digamos que en general son pacientes que son graves, que requieren una evaluación rápida, que requieren estar ahí todo el tiempo pues en aislamiento para evitar que no se vayan a sobreinfectar, porque esta es la principal complicación que ellos tienen. Y ya para que acabemos el último caso,
Es un hombre de 50 años, él no tiene ningún antecedente, él dice que hace una semana se nota unas lesiones, él dice que son como pústulas, como unas bombitas con pus, pocas en el tronco y las extremidades, dice que esas pústulas se rompen y que se vuelven heridas muy dolorosas y que han venido aumentando de tamaño. Él menciona, esto es súper importante, que algunas lesiones aparecen luego de que se golpea. La esposa lo ve caído, tiene fiebre, malestar, él se queja de que las lesiones son intensamente dolorosas, van a ver ya enseguida cómo son, y además le hicieron un hemograma en donde vieron que tenía neutrofilia y que tenía sedimentación en 120. Entonces, esas son algunas de las lesiones. Esta es una que tenía esta era el del brazo, en el brazo izquierdo creo que era esta, en el brazo izquierdo tenía esta otra que tenía acá en el pecho, esta otra que tenía acá en el codo, en uno de los codos, y esta que era la más grandota, que era la que tenía entonces en una pierna. Entonces, para empezar a describir, esta que tenía en esta zona era una placa de un fondo como rosado, como si fuera una cicatriz. Vean que todo eso se ve como rosado, como si fuera aspecto cicatricial. Y en los bordes tiene una escamocostra. Uno puede suponer que ahí hubo una úlcera que ya está sanando y por eso se ve como una cicatriz. Aquí tiene una úlcera, vean que se ve expuesta, la parte pues como interna, no es una úlcera muy grande, pero pues sí se ve que tiene pues que hueca, ¿cierto? Que tiene esos bordes como infiltrados sobre levantados y miren aquí, pues no sé si logran ver que tiene como una secreción purulenta. Aquí lo que primero llama la atención es la forma de la lesión. Vean que es como una línea que compromete como toda esa parte supraclavicular, ¿cierto? Sigue un patrón lineal, tiene pues como varias cosas, hay unas zonas erosionadas, otras con cicatrices, pero entonces cuando vean lesiones que sigan patrones lineales, piensen que pudo haber pasado una de dos cosas. Una es el fenómeno de Kepner, que es usualmente rascado. Yo me rasco y donde me rasco aparecen lesiones. Hay enfermedades que cursan con este fenómeno como la psoriasis, el líquen plano, el vitiligo, las verrugas, pueden dar fenómeno de Kepner. O la otra es un fenómeno de patergia. Y la patergia es que aparecen lesiones con el trauma. Vean que él menciona que luego de que se traumatiza aparecen lesiones. Ahí él había tenido un golpe y él dice que después de ese golpe fue que le apareció como esa lesión lineal. Entonces eso es bien importante. Ya les voy a mencionar qué enfermedades producen ese fenómeno de patergia. Y pues obviamente que la más importante es esta ulcerota grandota que tiene entonces en la pierna, vean que tiene ese borde necrótico, ese fondo sucio lleno de fibrina, y que es una úlcera que se ve pues muy bien definida, y al lado de la úlcera tiene este nódulo subcutáneo. Todas las lesiones que el paciente tenía eran intensamente dolorosas, incluso era como un dolor como desproporcionado para lo que uno veía clínicamente. Obviamente que esta úlcera pues está muy grande, pero todas las lesiones tenían un dolor desproporcionado. Es un hombre que no tenía ningún antecedente, las lesiones iniciaban como pústulas y que aparecían luego de trauma, que se ulceran, dejan esas cicatrices, otras van creciendo más, el dolor es desproporcionado, el paciente está maluco, tiene fiebre, tiene malestar y tiene además neutrofilia y sedimentación. Este paciente tiene un pioderma gangrenoso. Yo este caso siempre lo pongo cuando doy esta clase, yo doy esta clase siempre en el pregrado porque me gusta como hacer la comparación, por ejemplo, con la fasciitis necrosante, la fasciitis necrotizante, que da lesiones parecidas, ¿cierto? Hay necrosis, hay la extensión de las lesiones, pero digamos que aquí, ¿qué nos puede ayudar a diferenciar este pioderma, que ya les voy a decir esto que es, con la fascitis? La fascitis es una enfermedad en curso rápido, en que este paciente decía que llevaba semanas, ¿cierto? La fascitis inicia en un sitio donde usualmente hay un trauma o donde hubo una sobreinfección que va creciendo. Miren que este paciente tiene un montón de lesiones en muchas partes diferentes. Eso también está en contra de la fascitis. Entonces, ¿qué es esto de pioderma gangrenoso que suena como tan a infección? Es una enfermedad neutrofílica. Entonces volvemos a los neutrófilos. Recuerden, si hay neutrófilos si hay pus, perdón, es porque hay neutrófilos, ¿cierto? En este caso, vean que había úlceras con pus, es porque hay neutrófilos. ¿Qué pasa en el pioderma gangrenoso? Que esos neutrófilos, por alguna razón, empiezan a activarse y empiezan a atacar la piel. A veces de forma primaria o a veces secundaria a otra enfermedad o a veces incluso a medicamentos, aunque no es usual, sobre todo a otras enfermedades internas. Ellas se activan y empiezan a atacar la piel. Inicialmente entonces aparecen unas pústulas dolorosas, como este paciente lo mencionaba. Vean que después de que él decía que se traumatizaba le aparecían pústulas dolorosas. Y esto es lo que llamamos fenómeno de patergia. Con el trauma yo activo esos neutrófilos y por eso es que empiezan a aparecer las lesiones. ¿Cuál es el curso como clínico de estos pacientes? Como lo que vemos normalmente en muchos casos. Paciente que de pronto tuvo un trauma en la pierna, le apareció la úlcera, entonces va a urgencias. Entonces lo ven allá al médico general, le dicen, no, esto está sobreinfectado, lo va a pedir que lo vea el ortopedista lo ve,
Ay, eso está sobreinfectado, hagámosle un lavado, y lo lava. Claro, si yo lo lavo, le estrego, le hago una patergia, entonces empieza a crecer la úlcera. No, esa sobreinfección está muy horrible, volvámoslo a lavar, vuelve y lo lava y vuelve y crece la lesión. No, esta infección está incontrolable, vamos a hacerle una amputación, lo amputan, y donde lo amputan el muñón, le sale otra vez la úlcera. Esta es la historia natural de los piodermas cuando no se diagnostican adecuadamente. Entonces, la idea es tenerlos presentes en aquellos pacientes que uno vea que no mejoren adecuadamente, que uno sospeche una supuesta infección y le ponga antibióticos y nada que mejore, piense que puede ser un pioderma. Esas lesiones se ulceran rápidamente, como vieron en este paciente, el dolor es extremo, las úlceras se ven profundas, ya ven que tiene pus, pero la presencia de pus no es necesariamente por sobreinfección. Obviamente que si yo tengo una úlcera que lleva muchos días, se me puede sobreinfectar, pero primariamente no es por una sobreinfección y el paciente, como tiene neutrofilia, pues por eso tiene fiebre, por eso tiene malestar. Como les dije, entonces puede ser primario, que no esté asociado a nada, o a veces relacionarse a otras enfermedades. La más importante, la enfermedad inflamatoria intestinal. Es que yo tengo un antecedente de una enfermedad de Crohn y tengo las úlceras, pues claro, ya es súper fácil hacer el diagnóstico, pero a veces no es tan fácil y a veces es necesario buscar que no haya neoplasias hematológicas o de órgano sólido que desencadenen o activen esa actividad pues como inflamatoria de la piel. Entonces es importante cuando vean pacientes que sospechen pioderma hacer una búsqueda activa, un buen interrogatorio y un tamizaje adecuado de neoplasias. Las úlceras de pioderma son úlceras que se ven sucias, que son dolorosas, que tienen esos bordes como sobrelevantados y como violáceos, que el paciente menciona que aparecen después de trauma. A veces pasa, les voy a poner la foto y se me pasó, pero a veces pasa que cuando les ponen la venoclisis, ahí hacen la úlcera, entonces que le quitaron la venoclisis o que le hicieron tal, le sacaron sangre y ahí le aparece la úlcera con una pustulita, eso es súper indicativo de que puede ser un pioderma. Y a medida que la lesión va sanando, va dejando cicatrices que van teniendo como unos huequitos, como si fuera un colador, que la llamamos cribiforme, que eso es un aspecto muy típico de la cicatriz de los piodermas. Entonces, el diagnóstico es muy difícil. ¿Por qué? Porque, pues, como ya ven, lo más parecido a un pioderma es una infección. Entonces pasa que el paciente le ponen antibióticos y nada, y nada, y nada, y nada que mejora. Piensen que de pronto puede que sea un pioderma gangrenoso. Hacemos biopsia, la biopsia nos reporta pues que debajo de la úlcera hay una infiltración neutrofílica bien importante, debemos evitar la manipulación, entonces tratar de evitar los lavados y debridamientos quirúrgicos, se pueden hacer de pronto debridamientos enzimáticos, entonces utilizar de pronto enzimas queratolíticas que rompan pues como esa fibrina en la superficie, tratar de que los vean enfermeras de clínicas de heridas expertas que hagan pues como el lavado, pero de una forma pues como muy cuidadosa, porque de todas maneras hay que retirar ese tejido necrótico, obviamente que lo tenemos que ver por dermatología de forma prioritaria, y una cosa que es muy propia de los piodermas es que responden súper rápido y muy bien a los esteroides sistémicos. Obviamente que se lleva mucho tiempo, con las lesiones están muy extensas, pues se va a demorar mucho más tiempo y puede llegar a que el paciente si requiera dosis muy altas de esteroides que se llegue a sobreinfectar por la inmunosupresión, pero en general los piodermas responden supremamente bien a los esteroides sistémicos. Entonces, como ven, ya para que acabemos, las enfermedades dermatológicas pues graves no son muchas, pues estas son las más importantes, de pronto puede que se me pase alguna que otra por ahí, pero estas son como las más importantes, es importante que ustedes reconozcan a tiempo este tipo de lesiones, ya ven que en general lo que hacemos es tratar de identificar la lesión elemental, hacer un muy buen interrogatorio, ven que las enfermedades dermatológicas urgentes pues se pueden como clasificar en las que son de pronto por medicamentos que son abruptas, ¿cierto? Las enfermedades ampollosas autoinmunes que lleven a que el paciente se hospitalice, o el pioderma gangrenoso que puede llegar a llegar a ser pues como una cosa urgente, ¿cierto? Siempre aislarlos, vean que en general todos los tratamientos fueron muy parecidos, aislarlos, desparasitarlos, evitar que no se sobreinfecten, que lo vea el dermatólogo hospitalario, iniciar, dependiendo de la extensión de las lesiones, a veces podemos iniciar tratamiento tópico con esteroide y vaselina, pero ya ven que la gran mayoría de pacientes van a requerir esteroides sistémicos u otro tipo de inmunosupresores, evitar el uso de adhesivos, especialmente en los pacientes con ampollas, preferir más bien las compresas y los vendajes, tratar de que sea hospitalizado en un lugar en donde no solamente haya dermatólogos, sino que también haya otros especialistas por si de pronto vaya a requerir una UCI o que vaya a tener otro tipo de complicaciones. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Con esto termino. No sé si tengan dudas, preguntas. Doctor, todo súper claro, muchísimas gracias, estuvo súper chévere, nos encantó como el enfoque práctico con las fotos, con los casos clínicos, eso sirve demasiado. Ay, bueno, Carolina, muchas gracias. Sí, no, la idea es, pues, digamos que la forma de enseñar dermatología, hay especialidades que son visuales completamente, y dermatología
pues es una de ellas, dermatología, radiología, patología, son visuales, hay que aprender por fotos. Yo ahorita pues al principio les decía que pues dermatología en general en casi todas las universidades es una rotación que es muy corta, entonces, como también como de cosa como para ustedes, siempre que quieran estudiar una enfermedad dermatológica, vean muchas fotos, muchas fotos, y traten de hacer ese ejercicio de describir la lesión para que se vayan apropiando del concepto. Pues quizás los que están en semestres pues, más abajo, pues es muy difícil uno aprenderse al principio todo ese montón de términos semiológicos tan enredados, pero con el tiempo que uno vaya haciendo ese ejercicio de aprenderse cómo son y que uno vaya viendo muchas fotos, es más fácil acordarse cómo se ven las lesiones. Vean que estos pacientes, a ninguno de esos pacientes yo les mencioné que les hicimos biopsia, obviamente que a todos se les termina haciendo biopsia para confirmar las enfermedades, pero vea que desde el punto de vista semiológico es muy fácil hacer el diagnóstico si uno tiene bien claras esas cosas semiológicas. Listo. No sé si tengan más dudas o ya tienen hambre. Miguel, mil gracias. Como siempre, es un placer oírte. Tú tienes una manera muy única, muy original de enfocar la dermatología. Yo creo que por eso también todos estaban tan contentos de haberte invitado. Todos se conocían y sí, pues es un tema que la verdad tienes unas fotos que creo que nadie tiene porque ustedes también en La León y en todas partes ven casos muy difíciles y muy floridos y todo. Entonces, mil gracias. Me encantó. Ay, Cris, mil gracias. Bueno, muchachos, no, pues sí, ahí les dejé de todas maneras pues mi contacto, si tienen cualquier duda, cualquier cosa, pues a la orden, ya como les dije al principio también, si en algún momento pues quieren que les colabore pronto con alguna otra charla, alguna otra cosa, alguna asesoría, lo que quieran, a la orden en la medida en la que pueda. ¿Listo? Doctor, muchísimas gracias. De verdad, apreciamos Bueno, mucho este espacio. bueno, muchachos, con gusto. Que les vaya muy bien. Ah, bueno, y motivarlos a que sigan con estas reuniones que me parece espectacular que hayan creado este grupo. ¿Listo? No, muchachos, que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Dale, doctor. chao, chao, feliz noche. Gracias.